Amén. Bueno, hermanos, vamos a disponernos a escuchar la bendita palabra del Señor. Saludamos a todas aquellas personas que siguen esta transmisión, que escucharán la repetición, a todos aquellos que Dios les bendiga. Les saludamos con la paz de Dios, la Iglesia Sol de Justicia. ¿Cómo les dice, hermanos? Que Dios les bendiga. Amén. Los niños pueden salir a tomar su clase, hermanos, y vamos a disponernos a escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Le voy a pedir que abramos nuestra Biblia en el libro o en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Hebreos, capítulo número 5. Hebreos, capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, de manera unida, del versículo 11 al versículo 14. Amén. Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14, leemos todos la bendita palabra de Dios. Amén. Dice así todos juntos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Tomen asiento, por favor. Creo yo, hermanos, bueno, el tema que vamos a tratar en esta mañana lleva por título Cristianos maduros. Amén. Cristianos maduros. Creo yo, hermanos, que el escritor de Hebreos se sentía un poco decepcionado o un poco desesperado por la vida de los cristianos, por la vida de ellos, de los hebreos. Se sentía un poco, tal vez molesto, porque por más que a la iglesia o a los cristianos se les había enseñado, tal parece que esa enseñanza no surtía efecto en ellos. Ellos seguían creyendo otras cosas y dedicándole tiempo a otras cosas. Y por eso el escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, pero quien haya sido, hermanos, en estas palabras que él escribe, denotamos tal vez un hartazgo. Que cómo era posible, hermanos, que a la iglesia que se le había enseñado siguiera todavía de una manera apática, de una manera tal vez indiferente. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. Escuchamos la palabra del Señor, cada culto, cada servicio, a veces por medio de las plataformas, a veces por medio de los medios del YouTube, del Facebook, de todo lo que se está ocupando, afortunadamente, hermanos. Pero tal parece, mis amados, que seguimos nosotros en un estancamiento, permítame usar esta palabra, en un estancamiento espiritual, y nos ocupa todo.
el bienestar familiar, nuestro bienestar económico, nuestro bienestar en la familia, en el trabajo, tener un buen trabajo, tener una buena casa. Y las cosas de Dios, tal parece que las hemos dejado a segundo término. Tal parece que hemos hecho a un lado. Sí, venimos al templo, sí escuchamos la palabra del Señor, pero hay como que hay algo todavía en nosotros que no nos deja avanzar. Y lo mismo le sucedía a los hebreos. Por eso el apóstol dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Aquí la palabra oír no significa que no han oído, sino la palabra oír significa hacer. ¿Sí? En otras palabras, pudiera decir por cuanto os habéis hecho tardos para actuar, para hacer, para cumplir, para avanzar. ¿Sí? Y aquí denotamos, le decía, hermanos, tal vez un hartazgo en el apóstol, en el escritor de Hebreos. ¿Cómo era posible que enseñándoles la palabra, que explicándoles, que predicándoles, dice, os has hecho tardos, se han tardado para hacer lo que escuchan, ¿sí? Para cumplir, para obedecer la palabra del Señor? Y le dice, porque debiendo ser ya maestros, fíjese, de qué modo se les había enseñado la palabra y de qué modo a nosotros se nos ha enseñado la palabra. ¿Cuánto tiempo tenemos en el evangelio? ¿Cuánto tiempo, cuántos años, cuántos meses tenemos en el evangelio? Y por eso les decía, hermanos, que el apóstol tal vez se hablaba hasta con enfado, con enojo, porque el Señor Jesús también les hablaba duramente a sus discípulos. Cuando le llevaron a un enfermo y no lo pudieron sanar, Él los regañó y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? A veces queremos que el predicador sea todo amor. Dura es esta palabra, le dijo Pedro al Señor. ¿Quién la puede oír? La palabra del Señor es dura. La palabra del Señor tiene que herirnos. Dice que es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. No vamos a predicar siempre una palabra de puro amor. Otros que se dedican a hablar del puro dinero, del puro diezmo, de la pura ofrenda. No. Y les dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Ya tenían que haber sido maestros. Sin embargo, os queréis que os volvéis a enseñar otra vez desde el principio el ABC del evangelio. ¿Sí? Y les dice el apóstol, o el escritor de Hebreos, les dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Cuando éramos bebés, ¿qué tomábamos? La leche materna, ¿verdad? O en otro de los casos, pues la leche de fórmula que le llaman. ¿Por qué? Porque nuestro estómago no estaba capacitado para recibir alimento sólido, ¿verdad? Sino de la leche. Y esto es de manera natural. Vamos creciendo y vamos evolucionando, nos vamos desarrollando. Y nuestro organismo al principio necesita leche, los nutrientes de la leche. Y por eso el apóstol hace esta comparación. Todavía dice, pues habéis llegado a tener necesidad de leche
y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Dice, porque es niño. ¿Cuánto tiempo, hermanos, les decía, tenemos en el Evangelio? Y aún somos niños. Y no me diga, es que el Señor dice que el que no es como niño no entrará al reino de los cielos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando el Señor dice esto, habla de la malicia. Un niño usted lo regaña, le pega y al ratito viene y lo abraza. No es como nosotros que somos rencorosos, ¿verdad? Que nos tarda el berrinche a veces más que un niño. Nos hacen algo y ya no lo saludamos. Nos hacen algo y ya no le hablamos. Hay ese algo, ¿verdad? En nosotros. Pero un niño, ¿cómo es? Cuando Jesús dice, el que no fuere como niño, es inocente, es puro, es sin malicia, perdona, ¿verdad? Como padres nos podemos dar cuenta que a veces corregimos a nuestros hijos y al ratito se acercan. Pero aquí el apóstol Pablo, el apóstol que escribió Hebreos, no se refiere a ese tipo de niño. Dice, sois niños. ¿Por qué? Porque un niño, su conocimiento es limitado. Del niño nos hace muchas preguntas, ¿verdad? A veces cuando estamos con ellos. ¿Sí? Y entonces somos niños espiritualmente hablando. Por eso decíamos que nuestro tema se llama cristianos maduros. ¿Qué clases de cristianos somos? ¿Qué clase de cristianos? ¿Hemos madurado o no hemos madurado todavía? Dice que el diccionario que madurar es la culminación de los procesos biológicos que llevan al cuerpo a su pleno desarrollo, hablando de nuestro cuerpo, que es en la culminación de los procesos biológicos que llevan al cuerpo a su pleno desarrollo, alcanzando su máximo potencial en estatura, en masa muscular, en maduración esquelética y capacidad reproductiva. Cuando ya somos maduros físicamente, nuestro cuerpo se desarrolla. La dama está lista para ya poder engendrar, para ser madre. El varón de la misma manera. Ya maduró, ya su cuerpo evolucionó, creció en estatura. Jesús, dice la Biblia que Jesús crecía ¿qué? En estatura, en gracia, en sabiduría, y en conocimiento, ¿verdad? Él, igual que nosotros, o nosotros nacimos así, ¿verdad que no? Éramos pequeñitos, fuimos creciendo, fuimos evolucionando, fuimos madurando. Ahora ya algunos somos padres o madres. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo tuvo la capacidad de poder reproducirse, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestros huesos, todo nuestro ser madura, ¿sí? Evoluciona para bien. Se entiende también como acumulación de conocimiento, experiencia y capacidad de tomar las mejores decisiones. Y es cuando se dice que se llega a la plenitud de vida. Porque no tan solamente maduramos físicamente, sino en conocimiento, ¿sí? Hay una madurez para tomar las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, si nuestro cuerpo físico evoluciona, dice que se llega a la plenitud de vida, ¿sí? Algunos maduran más rápidos que otros, ¿verdad? Porque algunos ya son adultos y toman la vida, ¿verdad? A la ligera. No les interesa, ellos puro relajo, ¿verdad? Pura pachanga. Entonces, ¿cómo le dice uno? Es inmaduro, ¿sí o no? Ese no madura, no toma las cosas en serio, no es digno de confianza.
Una persona inmadura no es digno de confianza. También, hermanos, así como hay madurez física e intelectual, también existe la madurez espiritual, que es un proceso continuo y progresivo. Fíjese bien, es un proceso continuo y progresivo de crecimiento espiritual que implica dejar atrás lo superficial para alcanzar una fe profunda, pasando de la emoción a la convicción y de buscar solo la voluntad del Padre. Se caracteriza por imitar el carácter de Cristo, obedecer su palabra y dar frutos. Cuando maduramos espiritualmente, dice que es un proceso continuo y progresivo de crecimiento espiritual. Ahora ya maduramos físicamente. Llegamos a cierta altura, ya no damos para más, ¿verdad? Llegamos a cierta altura, nuestro cuerpo embarnece, ¿verdad? Pero también de la misma manera, hermanos, hay un crecimiento o una madurez espiritual. Pero esta madurez espiritual, fíjese bien, se pudiera decir que no tiene límite, sino que es un constante crecer espiritualmente, un constante crecer en el Señor de manera espiritual, dejando atrás lo superficial para buscar verdaderamente al Señor. Aleluya. Cuando conocimos de Cristo no sabíamos mucho, ¿verdad? Bueno, ahora tampoco, pero sabíamos menos, ¿verdad? Cuando conocimos de Cristo no sabíamos los cantos, no sabíamos ni una lectura, no sabíamos casi nada. Ahora, conforme vamos avanzando, no sabíamos ni orar, ¿verdad? Entonces, debemos de ir avanzando en nuestra vida espiritual. Pero ahora viene una pregunta: ¿qué necesitamos hacer para obtener la madurez espiritual? ¿Qué necesitamos hacer? Primeramente, hermanos, tener conocimiento de la palabra de Dios, pero aplicarla, ¿sí? Aquí dice en Santiago, capítulo número 1, versículo 22 y 23. Santiago 1, 22 y 23 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí? Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, muchas veces nos gustan las predicaciones, nos gusta cómo predica el hermano tal, nos gusta cómo predica, ay, Dios lo usa, de verdad que el Señor lo usa, explica muy bien, conoce muy bien, es mi ídolo. ¿Verdad? Es lo que decimos. O como les digo yo, ¿verdad? Yo quiero ser como él cuando yo sea grande. Pero hasta ahí. La palabra nos gusta verlo, pero la palabra de momento la recibimos. Por eso dice, porque el que es, dice, oidor solamente de la palabra, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice el verso 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Cuando vamos a salir nos miramos en el espejo, ¿verdad? Nos peinamos, los gallitos, ¿verdad? Que se nos bajen, ¿verdad? Que se nos bajen. Y nos vamos. Y ya al ratito no nos acordamos si traíamos algo en la cara o algo. No nos acordamos ni cómo somos, ¿sí?
Por eso dice, el que es oidor solamente escucha en ese momento, se emociona en ese momento. Le gustó cómo predicó el pastor, pero termina el culto, termina la transmisión y ya se olvidó de lo que dijo. ¿De qué predicó? Pues no me acuerdo. ¿Cuál fue el tema? Pues quién sabe. Quiere decir que la palabra no llegó verdaderamente. ¿Fuimos qué? Oidores. Si no nos acordamos ni del nombre del tema, mucho menos vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor. Por eso, para crecer espiritualmente o madurar espiritualmente como cristianos, tenemos que tener el conocimiento de su palabra, pero aplicarla. Ser oidores, hacedores, no oidores olvidadizos. Segunda Timoteo 3:16. ¿Para qué nos sirve practicar la palabra del Señor? Segunda a Timoteo 3:16. Dice la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero fíjese, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero no termina ahí. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí viene la práctica. ¿De qué me sirve que la palabra del Señor sea inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿De qué me sirve si no aplico lo demás? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. ¿Sí? Quiere decir que por muy hermosa, por muy poderosa que sea la palabra del Señor, si no la aplico, si no la hago mía, si no la vivo, de nada sirve. De nada sirve. ¿Sí? Tienen que ser ambas cosas, conocer la palabra de Dios y practicarla, llevarla a cabo en nuestra vida diaria. ¿Sabía usted? Hay un personaje malévolo, hay un personaje que conoce la Biblia a la perfección. ¿Quién es? Satanás. Sin embargo, él no la practica, no la vive. ¿Le citó al Señor Jesús la palabra, sí o no? Cuando lo tentó. Quiere decir que la conoce. Se la citó, mire qué bíblico es el diablo, ¿no? Y por eso vamos a confiar en él. Para poder crecer o madurar espiritualmente tenemos que tener ambas cosas. Conocerla y practicarla, llevarla a cabo en nuestra vida diaria, en el comportamiento y en el trato con los demás. No tan solamente para mí mismo, sino en el trato con los demás. ¿Sí? Josué 1:8, el Señor Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo que te saldrá bien. Vean si analizamos punto por punto, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a traer aquí pegado. Me lo amarro y me lo pongo aquí.
No. Quiere decir que mencionemos siempre la palabra del Señor, que la aprendamos con textos bíblicos. La palabra, los textos, la lectura de la palabra. Nunca se apartará de tu boca, siempre. A un problema, Señor, tu palabra dice esto. Una enfermedad, Señor, tu palabra dice esto. Hazme recordar, dice el Señor. Esto, Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Que llegando a la casa, la predicación, a ver, voy a volver a escuchar, ahora tenemos estos medios, voy a repasar. A veces me perdí algo, ¿sí? A veces se me olvidó que dijo el pastor. A ver, tenemos la bendición ahora de la repetición. ¿Sí? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde, pero no nada más meditar en la palabra. No, yo me sé como 400 textos bíblicos. ¿Y cuál practicas? Pues ninguno, pero me lo sé. Ese es el problema del diablo, que él se la sabe, pero no la practica. Ese es su problema, ¿sí? Entonces no solamente saberlo, ¿sí? No, yo me sé todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Dice, día y de noche meditarás en él. Hasta ahí acaba el texto, ¿no, verdad? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hermanos, si queremos ser cristianos maduros, tenemos que guardar la palabra, vivirla, practicarla, todo lo que en ella está escrito, aunque nos duela. Aunque nos duela. Porque le digo, la palabra del Señor duele. Cuando nos dice que perdonemos a nuestros enemigos. Pero ¿por qué? Si él fue el que me hizo, me ofendió. Ve y reconcíliate con tu enemigo. No, Señor, ¿cómo crees? Ahí viene lo bueno, ¿no? A la hora de la practicada. Porque yo puedo saber que la Biblia dice que ame a mis enemigos, pero a la hora de la hora, no. No, ahí sí ya no. Me perdona, Señor, pero no. Ve y reconcíliate, dice, si vienes al altar y te acuerdas allí que alguien, fíjese, no dice de ti, alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu enemigo, ¿sí? Cuando dice que el que les den una mejilla pon la otra, no es literal, afortunadamente, ¿verdad? Sino que estés dispuesto a seguir soportándolo, ¿sí? Hay gente que nos hace la vida difícil, pesada, nomás por gusto. Y hay que estar orando, Señor. A veces quisiéramos, Señor, llévatelo, te lo mando. Pero no, ¿verdad? La Biblia dice que oremos por ellos. Sí, voy a orar por él, pero a ver para que le pase algo. Es difícil. Es difícil. Pero si queremos ser cristianos maduros, tenemos que leer, practicar, aplicar la palabra de Dios, porque por medio de ella, hermanos, conocemos más a Dios y sus promesas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a pedirle algo a Dios si no conocemos sus promesas que Él tiene para nosotros? Juan 5:39, fíjese qué nos manda. En Juan 5:39, el Señor nos dice esto. Ya es un texto bien conocido. Yo sé que usted ya lo está repitiendo en su mente. Yo también, pero vamos a leerlo para no equivocarnos. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y son palabras textuales del Señor Jesús, ¿sí? Las letritas en rojo de algunas Biblias son las palabras que Jesús mencionó, ¿verdad? Porque una vez preguntó un hermano, el hermano David, que esas letritas rojas, ¿qué significaban en la Biblia?
¿Verdad, hermano? Son las palabras del Señor Jesús. Bueno, a mí me causó gracia, la verdad, pero pues hay que entender, ¿verdad? Que hay hermanos o personas que apenas conocen la Biblia, que no saben hasta esto, ¿verdad? Que pudiera parecer básico, dirá, ay, pues, pero ella preguntó. ¿Usted pregunta de la palabra del Señor a sus pastores? Hay que preguntar, hermano, ¿por qué dice así? ¿Por qué dice este texto? Aquí los tiene altamente preparados. Bueno, y dice el Señor, escudriñad las escrituras. Fíjese que no es lo mismo de leerla. Jesús hubiera dicho, lean las escrituras. Pero dice escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Investigar, rebuscar en la concordancia, leer un pasaje, leer otro y en el mayor de los casos preguntarle a los siervos del Señor. ¿Sí? Hermano, ¿qué significa esto? ¿Por qué él dice así la palabra del Señor? Y ya cuando ellos les explican, por eso, ¿verdad? Dice así. Yo pensaba que era esto. A mí me ha sucedido. Claro que sí. Yo he tenido que preguntar. He tenido que comentar con algunos de ellos. A ver, ¿qué pensamos de esto, verdad? ¿Sí? Entonces dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, pero ¿qué es lo más importante? Y ellas son, dice el Señor, las que dan testimonio de mí. O sea, su ministerio, su función, la salvación, todo lo que Él hace. Entonces, si queremos conocer de Jesús, leamos la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Hebreos capítulo 4 y verso número 12. Dice, Hebreos 4:12, dice la palabra del Señor así. Porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Es viva y eficaz, lo que les mencionaba hace un rato, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir, hermano, que por medio de la escritura el Señor nos puede hablar, o mejor dicho, el Señor nos habla. Por medio de la escritura, si usted tenía un pensamiento equivocado, dice, por medio de la palabra, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Por medio de la palabra, ¿sí? Es que va a cambiar el corazón del hombre. Él discierne los pensamientos y las intenciones que teníamos o que tenemos de lo malo, de la maldad. Él nos va a hacer cambiar por medio de su palabra, aleluya. Y podemos madurar de esta manera. Debemos también, para ser cristianos maduros, tener responsabilidad personal. ¿A qué me refiero? Se requiere el deseo de crecer espiritualmente, o sea, si usted quiere o para madurar, usted necesita desearlo, crecer. Cuando nosotros nos desarrollamos, no tenemos que hacer ningún esfuerzo para crecer, ¿verdad? Vamos creciendo naturalmente, ¿verdad? Vamos creciendo en estatura, todos nos vamos desarrollando, la mujer como va, el hombre como va, ¿verdad? No tenemos que hacer ningún esfuerzo. Aunque luego nuestros papás nos decían, cómete eso, si no, no vas a crecer. ¿Verdad? Así nos decían, así decimos también nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Y cómete esto, mira, si no te vas a quedar chaparrito. Y luego, ve a tu tío, así te vas a quedar como... Pero pues, o haz ejercicio. Dicen, bueno, el ejercicio dicen que sí ayuda para desarrollarte más en estatura. Puede ser que sí, ¿verdad? Pero no tenemos que hacer ningún otro esfuerzo. Pero para madurar y crecer espiritualmente, bueno, para madurar en conocimiento sí tenemos que estudiar, ¿verdad? Para aprender, para conocer más.
Pero para madurar espiritualmente, hermanos, también tenemos que tener el deseo de crecer espiritualmente, ser autosuficientes en la fe y no estar esperanzados a nadie. ¿Sí? Cuando nacemos, dicen que a los 18 años ya tenemos la mayoría de edad, ¿verdad? Ya el padre ya no tiene obligación de mantenerlo, ya no tiene la obligación, sí lo hace pues por gusto, ¿no? Pero ya dicen que el joven ya es independiente, ya saca su credencial de elector, ya saca su cartilla, ya se realizó, ¿no? Ya puede trabajar porque menores de edad no aceptan, ¿verdad? No se puede. Ya el joven, ya tengo 18 años, ¿verdad? Yo creo que todos pasamos por ahí. Yo, hace mucho, ¿eh? Cuando cumplí 18 años, ya hace mucho. No, pues ya soy adulto, ¿verdad? Pues de la misma manera, a veces ya ni necesitamos de nuestros padres, ¿verdad? Ya vemos a nuestros padres pasados de moda, ¿sí? Ya a veces ya no queremos ni que nos regañen, ni que nos llamen la atención, ¿sí? Ya nos rebelamos a veces. Pues en el ámbito espiritual, como cristianos, tenemos que madurar espiritualmente y ya no depender del hermano, ya no depender tanto del pastor, que ore por mí, venga por mí a mi casa, sino nosotros ya tener la iniciativa propia de hacer las cosas. Porque a veces queremos que el pastor siempre ande ahí, a medianoche, pastor, me duele la cabeza, ore por mí. ¿Sí o no? Ha habido casos, ¿sí? Entonces tenemos que tener la autosuficiente, ser autosuficientes en la fe y no estar esperanzados a nadie. Hebreos 5, lo que leímos, bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Donde dice que pudiendo ser maestros, todavía somos niños y necesitamos la leche y no la comida sólida. Pero el Salmo 119, 105, también un texto bien conocido que pues yo al menos, por lo menos me aprendí desde que yo era niño. Era mi texto de batalla cada domingo, ¿eh? Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero fíjese bien, hermanos, la doble función que tiene la palabra del Señor. ¿Por qué dice el salmista así? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Fíjese bien, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, aquí. Donde piso, donde veo, si hay algún bordo, si hay algún pozo, ¿sí? Pero a la misma vez es lumbrera, o sea que ilumina mi caminar, pero mi entorno también. ¿Sí me explico bien? Vean cómo la palabra de Dios es clara y precisa, pero hay que definirla. Por eso necesita usted preguntar. ¿Por qué dice esa lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera? Porque te ilumina tu caminar, tu vida diaria, pero también tu entorno para que no caigas más feo, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra del Señor? Así, hermanos, tenemos que vivirla, que practicarla, ¿sí? Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso número 18. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Pero dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Tiene que haber un crecimiento, una madurez espiritual en nosotros. Entonces tenemos que tener ese deseo de aprender de la palabra, ¿sí? De buscarla, de leerla. Tenemos que darnos tiempo para leer la palabra del Señor, ¿sí? Rendirnos, como otro punto, tenemos que rendirnos al señorío de Cristo. Dejar de vivir para uno mismo
para buscar la voluntad de Dios imitando a Jesús. Tenemos que hacer morir el yo. El yo, lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, rendirnos al señorío de Cristo, dejar de vivir para uno mismo, para buscar la voluntad de Dios imitando a Jesús. ¿Sí? Gálatas capítulo 2 y verso número 20, el apóstol Pablo dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? A ver, repítalo conmigo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero vean cómo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Podemos decir, hermanos, ya no vivo yo, ya no soy el Sergio rencoroso, ya no soy el Sergio corajudo, vengativo, ¿verdad? Malicioso. ¿O todavía somos eso? Nos cuesta trabajo. A veces nos gana el apellido, ¿verdad? Como les contaba de un hermano un cantante muy famoso, que abordó el avión y el lugar donde le tocó, pues no le agradaba mucho por las personas que iban ahí con él. Él dice así, que pues daban mal aspecto y dice que no había agua en sus casas, dijo él. Entonces vio un asiento solo. Mira, bueno, me voy para allá. Pero dice que llegó el sobrecargo del avión y le dijo que no tenía que estar ahí, que se pusiera donde le tocaba. Y él no quería. Y mientras la persona haya algún altercado en los aviones, bueno, yo nunca me he subido, pero eso dicen, ¿verdad? El avión no despega. Entonces la gente le gritaba: oye, quítate de ahí, vete a tu lugar, usted no se meta y usted no diga nada. Y empezaron a hablarse a dimes y diretes, ¿no? Y a ver, te voy a ir a quitar. Pues a ver, ven si puedes. Y por total que se tuvo que ir a su lugar, enojado y todo. Pero cuando empezaron a repartir los bocadillos en el avión, dice que el joven se le acercó y le dice, hasta se había dicho de palabras con el sobrecargo, pero ya cuando le llevaron su bocadillo se le queda viendo el sobrecargo y le dice: oiga, usted es Marcos Witt, ¿verdad? Y se queda él, dice, a mí me daban ganas de decirle que era un primo mío. Me parezco mucho, dice. Y le dijo: mire qué bendición han sido sus alabanzas para nosotros. Mire qué bendición para mi familia y para mí, sus alabanzas. Dice: a mí me dio una vergüenza por lo que acababa yo de hacer, pero una vergüenza que me dio, dice. Y entonces, pues ya lo identificaron quién era y dice: no, yo no quería ya ni levantar la vista. Entonces el Señor me dijo: tienes que pedirles perdón por lo que hiciste. Así que me paré y fui a pedir perdón a cada uno de los que ofendí. Y el Señor me dio una grande lección, dice, porque pues a mí me ganó pues lo norteño, dice él. Entonces, hermanos, a veces actuamos así, nos dejamos llevar, pero inmediatamente tenemos que rectificar, hermano. A veces nos gana como seres humanos, ¿verdad? Nos gana el coraje. A veces hablamos de más, a veces decimos de más. Y ¿sabe qué? Inmediatamente ofrecer una disculpa. A mí me ha sucedido. Inmediatamente, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, no debí haberte dicho eso, perdóname. Eso habla, hermanos, de nuestra humildad en el Señor. Eso es ser conforme al corazón de Dios, no perfectos, sino tener eso en nuestro corazón. ¿Sí?
tenemos, hermanos, que ser nosotros. Segunda de Pedro, ya la leímos, rendirnos. En Mateo 16:24. Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere ser cristiano, si alguno quiere ser seguidor de Cristo, niégate a ti mismo, ¿sí? Es decir, lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, como tú te sientas bien, niégate, deja ese carácter, deja ese rencor, deja esa amargura, deja ese modo de ser, ¿eh? Toma tu cruz y sígueme, dice el Señor. Entonces, hermanos, para poder madurar tenemos que hacer todo esto. Pero también, hermanos, no se desespere. Es un proceso gradual. Todos estamos aprendiendo. Todos tenemos que ir avanzando. Es un proceso gradual. La madurez espiritual es un proceso gradual. Es un crecimiento diario. Así como crecemos físicamente, así también, hermanos, maduramos espiritualmente en un proceso. Algunos maduramos espiritualmente más rápido, otros no. ¿Qué nos dice Proverbios 4:18? Proverbios 4:18 dice que la vida del cristiano, dice que nuestra vida, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Que es como la luz de la aurora, la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Hermanos, diariamente tenemos que avanzar, que madurar espiritualmente. Todos los días. Colosenses 1, del 9 al 10 dice, Colosenses 1, del 9 al 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Somos dignos del Señor? ¿Andamos dignos del Señor? ¿Sí? Hay un texto que dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero alguien dice ahí: pues tú no te avergüenzas del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ti. ¿Se avergüenza el evangelio de nosotros? No hemos madurado de tal modo, hermanos, que todavía seguimos en los viejos rudimentos del mundo. ¿Todavía seguimos como éramos antes? Nada más cambiamos porque ahora vamos al templo. Antes no veníamos, ahora sí vamos, pero seguimos siendo igual. ¿Acaso nuestros vecinos saben que somos cristianos? ¿Saben nuestros compañeros del trabajo que somos cristianos? ¿Saben nuestros compañeros de la escuela si somos cristianos? Dice la escritura, acabo de leer el verso 10 de Colosenses 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vean cómo aquí nos habla de crecimiento en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Agradándole al Señor. ¿Le agradamos? Pongámonos a pensar, ¿mi actitud le agrada a Dios? ¿Mi hablar le agrada a Dios? ¿Mi actuar le agrada a Dios? O a veces sí o a veces no. ¿Qué sucede, hermanos?
No estamos para juzgar a nadie, estamos para aprender todos. Estamos todos en el mismo barco y todos tenemos que aprender. Si hay algo, hermanos, que aún no le agrada a Dios, quitémoslo. Dice, quítese de vosotros toda amargura, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, todo, quítese de vosotros. Todo aquello, somos maldicientes. Hay ira, hay enojo en nosotros, nos enojamos con facilidad, explotamos con facilidad. Es que así es mi carácter, así era mi mamá, así era mi papá, por eso yo soy así. Pero da la casualidad que tu mamá no era cristiana, que tu papá no era cristiano. Hermanos, necesitamos entonces madurar espiritualmente. ¿De qué manera? Dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Nosotros no lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque nacimos con Él. Es cierto que así eran nuestros padres. Nacimos corajudos, rencorosos, ¿verdad? A veces. Pero necesitamos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, ya fuimos así, ya fuimos malos con medio mundo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre o del, bueno, se va a ir un poquito feo, o de la vieja mujer. Despojaos, aquí habla hombre en el sentido humano, ¿verdad? No que ahora quieren decir él, ella o ella, no, esas son tonterías. Despojaos del viejo hombre o de la vieja dama, del viejo varón. Despojaos del viejo hombre, ¿se entiende? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y conforme a la verdad que está en Jesús. Que está, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Queremos madurar espiritualmente o queremos seguir dependiendo de los demás? ¿Queremos madurar o queremos seguir, hermanos, siendo como somos, dependiendo de los demás? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Gálatas 5, del 24 al 25, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si somos de Cristo, hermanos, debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. ¿Quieres ser de Cristo, hermano? ¿Queremos crecer y madurar espiritualmente, hermanos? Es un esfuerzo, es una lucha. No es fácil, poco a poco. Y no se decepcione o no se desanime si a veces todavía nos gana un poquito la carne. Es un proceso. No es tampoco para justificarnos, pero es un proceso, hermanos. Poco a poco para llegar a la estatura del varón perfecto, de la dama perfecta. ¿Quiere madurar espiritualmente, hermano? Para ya no depender de nadie más.
¿verdad? Como cuando llegó a la mayoría de edad. Pues lleguemos a la mayoría de edad, permítame esta expresión, espiritualmente hablando. Lleguemos a la mayoría de edad y entonces, hermanos, vamos a ver la gloria del Señor. Vamos a pasar al altar, hermanos, en esta preciosa hora y vamos a poner nuestra vida en las manos del Señor y no juzgar a aquel hermano que comete la falta, no juzgar a aquel hermano que dice, si alguno es encontrado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vamos a venir al altar, amén. Padre amantísimo que estás en el reino de los cielos, acérquese, hermano, ahora sí hay lugar para todos. Amantísimo Dios y Padre que estás en el reino de los cielos. Oh Dios, tu palabra ha sido dada, expuesta tal como tú has querido. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas día con día lo que debemos hacer. No somos perfectos, ciertamente, Señor. Estamos en un cuerpo de carne. En una carne que le gusta la maldad, que le gusta lo malo, que le gusta el pecado. No podemos separarnos de este cuerpo, Señor. Es una lucha constante con nosotros. Y a veces nos gana, a veces nos sentimos que nos gana, Señor. Pero también tu palabra dice que crucifiquemos la carne con sus pasiones, con sus deseos. Que los que son de Cristo han crucificado la carne. Señor, ayúdanos a ser maduros espiritualmente, a madurar espiritualmente, Señor. A ver las cosas, Señor, de manera positiva, de ver las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante en este transitar de la vida cristiana. Que busquemos la santificación, que busquemos tu rostro, Señor, que busquemos el camino a la vida eterna. Que seamos cristianos, Señor, de dicho y de hecho. Señor, qué difícil es. Dice tu palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Llegaremos a la plenitud del varón y de la dama perfecta cuando estemos ya solamente allá arriba en tu presencia. Pero aquí seguiremos batallando, aquí seguiremos luchando, aquí seguiremos, Señor, en prueba y en lucha. Pero sí podemos, Señor, que tú renueves, Señor, nuestro corazón, nuestra vida. Señor, aquí estamos delante de ti, Padre. Aquí están mis cargas, mis luchas, aquí está mi ser, mi carne, Señor, que a veces nos gana. Pero yo quiero ser, Señor, un varón maduro en tus caminos. Que aprenda tu palabra, Señor, que aprenda lo que tú tienes para nosotros. Y día a día luchamos, día a día lucho por agradarte, Señor. Día a día nos esforzamos, Señor, por agradarte. Porque un día vienes tú por una iglesia sin mancha y sin arruga. Por una iglesia, Señor, santa. Que practiquemos la santificación, la santidad como cristianos maduros. Quizás hasta ahora no hemos madurado como cristianos. Tal vez tenemos tiempo, Señor, y aún nos falla, aún todavía. Pero tú, Señor, nos ayudas. A veces decimos con orgullo que no nos avergonzamos del Evangelio.
Pero tristemente a veces el evangelio se avergüenza de nosotros. A veces el evangelio se avergüenza de nosotros. Señor, ayúdanos a crecer, a madurar espiritualmente. Renovaos, dice la Escritura. Renovaos en el Señor. Que dejemos todo lo que a ti no te agrada, Señor. Que dejemos todo aquello, Señor, que nos puede traer y que nos puede llevar a la condenación. Tómanos, Señor, en tus manos. Cámbianos, Señor. Queremos serte fieles. Queremos agradarte, Señor, día con día. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor, en grande manera. Gracias, Señor Jesús, porque tú tienes palabras para nosotros. Tú tienes palabra de vida eterna para nosotros. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias. Gracias te damos, Señor, bendícenos. Bendícenos de manera abundante, Señor. Y queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte con nuestro ser, con nuestra vida, Padre. Muchas gracias porque tú nos bendices, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos despedimos de todas aquellas personas que van a seguir esta transmisión. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo culto. Que el Señor les bendiga.